Me observas con esa curiosidad tímida, casi infantil, esperando que yo, un fantasma nacido en 1844, te dé una palmadita en la espalda y te diga que todo va a estar bien, que tus angustias son pasajeras, que tu confusión es parte del proceso. Pero yo no estoy aquí para consolarte. El consuelo es el veneno de los débiles, la droga que les venden en las farmacias de la moral para que sigan durmiendo mientras la vida se les espapa entre los dedos. Yo soy Friedrich Wilhelm Nietzsche y he venido a decirte lo que nadie en tu siglo tiene el valor de gritarte a la cara. Tú vives así, pequeño, asustado y mediocre, porque tú has elegido vivir así. No mires a los lados. No busques culpables en el cielo vacío ni en los gobiernos corruptos. La factura de tu existencia lleva tu firma. Y créeme, la tinta con la que firmaste es tu propia sangre, aunque te niegues a ver la herida. Hablemos de la elección. Hablemos de ese acto terrorífico que intentan disfrazar de libertad. Ustedes, los modernos, se llenan la boca con la palabra libertad. Creen que son libres porque pueden elegir entre 10 marcas de veneno azucarado o entre 5 ideologías políticas que, al final, solo buscan domesticarlos como a ganado. Pero eso no es elegir. Eso es seleccionar dentro de un menú que otro preparó para ustedes. La verdadera elección, la que nace de la voluntad de poder, es un abismo. Y todo abismo, escúchame bien, cobra un precio. No hay descuentos en la economía de la existencia. Si quieres ser dueño de ti mismo, tienes que pagar. Y el precio es todo lo que hoy te da seguridad. Yo lo vi con mis propios ojos cansados y mi mente afiebrada en la vieja Europa. Nací en Rocken, bajo el cielo plomizo de Prusia, hijo de un pastor luterano. Crecí rodeado de hombres que caminaban encorvados, no por el peso de los años, sino por el peso de una cruz, que ni siquiera entendían. Vi a la mejor gente de mi generación, a los eruditos de las universidades, a los artistas, a los políticos, arrodillarse ante ídolos muertos. Vi cómo elegían la comodidad de la obediencia antes que el vértigo del mando. En el siglo XIX, mis contemporáneos eligieron la moral del rebaño. Eligieron cerrar los ojos ante la realidad de que el viejo Dios moral había muerto, asesinado por nuestra propia mano, por nuestra ciencia, por nuestra racionalidad. Pero, ¿tuvieron el valor de asumir las consecuencias? No, siguieron fingiendo, siguieron yendo a sus iglesias frías, siguieron repitiendo mandamientos vacíos, porque la alternativa, la terrible alternativa de crear sus propios valores, les aterraba más que la muerte misma. Ustedes no son diferentes. Han cambiado las catedrales de piedra por catedrales digitales, pero la dinámica es la misma. Buscan desesperadamente a un pastor, alguien que les diga qué comer, qué pensar, a quién odiar y a quién amar, porque elegir duele. Elegir significa asesinar todas las otras posibilidades. Cuando eliges un camino, estás matando a los 1000 otros tú que podrías haber sido. Y ustedes, hombres modernos, son demasiado blandos para soportar el duelo de esos fantasmas. Prefieren no elegir, prefieren fluir, dejarse llevar por la corriente, ser espectadores de su propia decadencia. Llaman destino a lo que en realidad es pura y simple cobardía. Yo desprecié a los alemanes de mi época por eso. Se llenaban de cerveza y de música de Wagner para adormecer sus conciencias, para sentir una grandeza artificial que no se habían ganado. Ustedes hacen lo mismo, se llenan de ruido, de entretenimiento infinito, para no escuchar el silencio donde resuena la pregunta inevitable: ¿quién eres tú y qué has hecho con tu vida? Recuerdo mis días de soledad en Sils Maria, caminando 6-7 horas diarias por los senderos alpinos, con el estómago destrozado y la cabeza a punto de estallar. Cada paso era una elección. Podría haberme rendido. Podría haber vuelto a la universidad a enseñar filología a estudiantes aburridos, a cobrar mi salario, a casarme, a engordar y a morir en una cama tibia rodeado de hipócritas llorosos. Esa era la elección barata. El precio era bajo,
Solo tenía que entregar mi alma. Pero elegí el otro camino, elegí la intemperie, elegí la enfermedad como maestra, elegí la soledad absoluta para poder gestar pensamientos que fueran dinamita. Y pagué el precio. Vaya si lo pagué. Perdí amigos, perdí reputación, perdí la salud, perdí la razón al final. Pero gané algo que ustedes, en su búsqueda patética de bienestar y seguridad, jamás conocerán. Gané mi destino. Me convertí en el que soy. La sociedad en la que viví, esa Europa victoriana y moralista, estaba enferma de resentimiento. El resentimiento es la venganza de los incapaces. Aquellos que no se atreven a actuar eligen odiar a quienes actúan. Crearon una moral invertida, donde ser débil es ser bueno y ser fuerte y vital es ser malvado. Miren a su alrededor hoy. ¿No ven lo mismo? ¿No ven cómo se glorifica a la víctima? ¿No ven cómo se castiga la excelencia? Es la misma vieja canción cristiana disfrazada con trajes nuevos. Es el miedo a la jerarquía natural del espíritu. Ustedes eligen ser iguales porque les aterra la idea de que alguien pueda ser superior, más noble, más fuerte. Y esa elección, la elección de la mediocridad democrática, tiene un costo brutal: la castración de la humanidad. Están creando un mundo de hombres sin pecho, sin voluntad, incapaces de crear, solo capaces de consumir y criticar. Déjame contarte sobre el costo de la verdad. Ustedes creen que quieren la verdad. Dicen, quiero saber la verdad. Mienten. Ustedes quieren verdades que los acaricien, verdades que confirmen lo que ya creen, verdades que no les exijan cambiar ni un ápice de sus rutinas miserables. La verdad real, la verdad desnuda, es un martillo. Y cuando ese martillo golpea, rompe. En mi época, decir la verdad significaba ser un paria. Significaba que tus libros no se vendieran. Significaba que tus antiguos colegas cruzaran la calle para no saludarte. Yo publiqué mis obras y el silencio que recibí a cambio fue ensordecedor. Nadie quería escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar mis palabras implicaba tener que demoler sus vidas y construirlas de nuevo desde los cimientos. Y el ser humano es, por naturaleza, un arquitecto perezoso. Prefiere vivir en una ruina apuntalada que tomarse el trabajo de construir un palacio. Pero analicemos más a fondo esta transacción económica de la existencia. Todo lo que vale algo, cuesta. Si quieres un cuerpo fuerte, el precio es el dolor y la disciplina. Si quieres una mente afilada, el precio es la soledad y el estudio constante. Si quieres amor, el verdadero amor que funde y transforma, el precio es la vulnerabilidad absoluta, el riesgo de ser destruido. Pero ustedes quieren las cosas gratis. Quieren el cuerpo fuerte con una píldora. Quieren la sabiduría con un video de 5 minutos. Quieren el amor sin el riesgo de la pérdida. Son regateadores en el mercado de la vida. Y la vida desprecia a los regateadores. La vida solo respeta a quienes ponen todas sus fichas sobre la mesa, a quienes dicen, esto es lo que quiero, y estoy dispuesto a pagar con mi propia piel. En mi obra hablé del último hombre, ese ser despreciable que ha descubierto la felicidad, que parpadea y dice, todo está bien. Ese hombre que ya no tiene estrellas dentro de sí, que ya no puede disparar la flecha de su anhelo hacia la otra orilla. Ese hombre busca calorcito, busca vecinos amables, busca un trabajo que no lo canse demasiado y un entretenimiento que no lo haga pensar. Ese último hombre es el habitante promedio de tu siglo. Has elegido la comodidad sobre la grandeza. Y el precio de esa elección es el vacío. Un vacío que intentas llenar con compras, con likes, con ruido, con alcohol, con viajes turísticos donde te tomas fotos para probar que estuviste allí, porque en el fondo dudas de tu propia existencia. La cobardía moral es la enfermedad más cara de todas. En mi tiempo la vi disfrazada de patriotismo y antisemitismo.
Hombres que se sentían pequeños individualmente se agrupaban en masas para sentirse grandes odiando a otros. ¡Qué espectáculo tan grotesco! El nacionalismo de las cabezas huecas, el racismo de los espíritus resentidos. Yo rompí con todo eso. Rompí con mi hermana, rompí con Wagner, rompí con la patria alemana, porque me asfixiaba su aire viciado. Elegí ser un buen europeo, un espíritu libre sin fronteras. ¿El costo? El exilio interior. No tener hogar. Ser un extranjero en todas partes. Pero esa falta de hogar físico fue el precio de mi hogar intelectual. Solo quien no tiene dónde reclinar la cabeza puede mirar las estrellas con la nuca erguida. Ustedes tienen miedo al dolor. Ese es el núcleo de sus malas elecciones. Han construido una civilización entera dedicada a la anestesia. Desde que nacen hasta que mueren, el objetivo supremo es no sufrir. ¡Qué desperdicio! El dolor es el gran maestro. El dolor es el cincel que talla la piedra bruta del espíritu. Yo viví con dolores de cabeza que me dejaban ciego durante días, con vómitos que me doblaban en el suelo. Y bendigo esos dolores, porque en esos abismos de sufrimiento mi mente se afiló como una navaja. Aprendí a mirar la existencia desde ópticas que los sanos y los cómodos jamás imaginarán. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Esa frase la han repetido ustedes hasta gastarla. La han convertido en un eslogan barato de gimnasio. Pero no entienden su profundidad. No se trata de sobrevivir. Se trata de usar el sufrimiento como combustible para la autotransformación. Ustedes huyen del sufrimiento, y al hacerlo huyen de la única posibilidad de profundidad que tienen. Cada vez que eliges callar lo que piensas para no ofender a nadie, estás pagando un precio. Estás matando tu intelecto. Cada vez que eliges quedarte en un trabajo que odias por la seguridad de un salario equivalente a unos pocos miles de dólares estadounidenses al año, estás pagando un precio. Estás vendiendo tu tiempo, que es lo único que realmente tienes, a cambio de migajas. Cada vez que eliges una relación tibia por miedo a estar solo, estás pagando un precio. Estás renunciando a la pasión que podría incendiar tu mundo. Y la vida, implacable, lleva la cuenta. No creas que puedes engañarla. Al final te mirarás al espejo, verás las arrugas, verás los ojos apallados y te preguntarás, ¿dónde estuve yo mientras mi vida sucedía? Y la respuesta será, estabas ocupado pagando el precio de tu seguridad. Estabas ocupado siendo un cobarde. La muerte de Dios no fue solo un evento teológico, fue el colapso de toda estructura de sentido externa. Y ante ese colapso había dos opciones: el nihilismo pasivo, el nada importa así que no haré nada, o el nihilismo activo, el nada tiene sentido intrínseco, así que yo le daré sentido con mi voluntad. La mayoría de ustedes se ha quedado en el primer estadio, flotan en la nada, son turistas del nihilismo, usan la falta de sentido como excusa para la inacción. ¿Para qué esforzarme si vamos a morir?, dicen. Esa es la voz de la debilidad. El hombre superior, el que yo vislumbré, mira al abismo de la falta de sentido y sonríe, y dice, precisamente porque nada está escrito, yo escribiré mi historia con letras de fuego. Pero eso requiere un coraje que veo muy poco en estos tiempos. Piensen en las instituciones en las que confían. La educación, por ejemplo. En mi época, las universidades eran fábricas de funcionarios estatales, lugares donde se castraba la curiosidad para producir herramientas útiles para el imperio. ¿Creen que ha cambiado? Hoy sus escuelas son fábricas de empleados obedientes, endeudados antes de empezar a vivir, entrenados para repetir y no para cuestionar. Y ustedes eligen enviar a sus hijos a esas máquinas, eligen perpetuar el ciclo. El precio es la creatividad de la siguiente generación. El precio es el futuro humano convertido en un engranaje gris. No tienen la valentía de educar para la libertad, porque la libertad
es peligrosa. La libertad es responsabilidad, y ustedes odian la responsabilidad. La responsabilidad personal es el gran tabú. Es más fácil decir, es culpa del sistema, es culpa de mis padres, es culpa de la economía. Claro, las circunstancias existen. Yo tuve circunstancias terribles. Tuve una salud frágil, un padre muerto prematuramente, una sociedad rígida. ¿Y qué? ¿Acaso eso me detuvo? No, usé todo eso, lo digerí, lo convertí en filosofía. El amor fati, el amor al destino, no es resignación, es una aceptación agresiva y total. Es decir, esto es lo que soy, esto es lo que me ha tocado, y no quiero que sea diferente. Quiero que sea exactamente así, para poder superarlo. Ustedes, en cambio, se pasan la vida deseando tener otras cartas en la mano. Y mientras se quejan de las cartas que les tocaron, la partida se termina y pierden. Pierden no porque tuvieran malas cartas, sino porque no tuvieron el coraje de jugarlas. Observo sus relaciones modernas y veo comercio, no encuentro. Veo a personas que se usan mutuamente como analgésicos. No quiero estar solo, dicen. Y por ese miedo a la soledad, se juntan con cualquiera que tolere sus neurosis. Y llaman a eso amor. ¡Ja! El amor es una guerra. El amor es la tensión entre dos espíritus fuertes que se desafían mutuamente a crecer. Pero para eso, uno tiene que ser un individuo primero. Uno tiene que saber estar solo en la cima de la montaña helada. Si no sabes estar solo, no eres libre. Y si no eres libre, no puedes elegir amar, solo puedes elegir depender. Y la dependencia siempre, invariablemente, engendra resentimiento. Terminarás odiando a la persona que necesitas precisamente porque la necesitas. Ese es el precio de elegir desde la carencia y no desde la abundancia. Volvamos a la cuestión del tiempo. El tiempo no es dinero, como dicen sus vulgares comerciantes. El tiempo es vida, es tejido vital. Y ustedes lo regalan. Lo regalan a pantallas, lo regalan a jefes que los desprecian, lo regalan a compromisos sociales que les aburren. ¿Por qué? Porque les aterra tener tiempo libre real. Porque en el tiempo libre, cuando el ruido cesa, la conciencia despierta. El aburrimiento es la antesala de la profundidad, pero ustedes matan el aburrimiento al instante con estímulos baratos. Han elegido la distracción constante, y el precio es que nunca llegan a conocerse a sí mismos. Son extraños en su propia casa. Mueren siendo desconocidos para sí mismos. Yo hablé de la voluntad de poder, no como el deseo de oprimir a otros. Eso es de débiles. El tirano es un débil que necesita esclavos para sentirse fuerte. La verdadera voluntad de poder es el dominio sobre uno mismo. Es la capacidad de esculpirse, de cortarse lo que sobra, de quemar lo que no sirve, de ordenarse a uno mismo y obedecerse. Pero ustedes no saben mandarse. Se hacen promesas que no cumplen. Mañana empiezo, dicen, y mañana llega y siguen igual. No tienen autoridad sobre su propia psique. Son una asamblea de instintos contradictorios gritando a la vez, sin un comandante al frente. Y esa anarquía interna es el resultado de no haber elegido nunca una jerarquía de valores. Quieren todo a la vez. Quieren ser virtuosos y viciosos. Quieren ser profundos y populares. Y al querer todo, no son nada. ¿Creen que soy duro? La vida es dura. La naturaleza es dura. La gravedad no te pide perdón cuando te deja caer. ¿Por qué debería hacerlo yo? Soy el médico que viene a sajar el absceso, no a ponerle una venda bonita. El pus tiene que salir. Y su sociedad está llena de pus moral. Esa obsesión por la igualdad a toda costa es un síntoma. No somos iguales, nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Hay espíritus que vuelan y espíritus que reptan. Y cuando intentas obligar a los que vuelan a caminar para que los que reptan no se sientan mal, estás cometiendo un crimen contra la vida. Estás eligiendo la decadencia. Y el precio de esa elección es el estancamiento de la especie humana. Nos estamos volviendo más pequeños, más tontos, más dóciles.
Estamos regresando al animal, pero a un animal de corral, no a la bestia magnífica del bosque. Recuerden esto, cada vez que dicen sí cuando quieren decir no, están muriendo un poco. Cada vez que bajan la cabeza para encajar, están perdiendo estatura espiritual. La acumulación de esas pequeñas traiciones diarias es lo que los convierte en seres grises y amargados. No es un gran evento catastrófico lo que arruina una vida, es la erosión lenta y constante de las malas elecciones, de las elecciones cómodas. Es la gota de agua que perfora la roca. Ustedes se están perforando a sí mismos, vaciándose de contenido hasta quedar huecos. Y un hombre hueco es el juguete perfecto para los manipuladores de su época. Ahora, detente un momento. Deja de correr en esa rueda de hámster mental. Respira. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el peso de tu historia. Todo lo que eres hoy es la suma de tus elecciones pasadas. Si no te gusta lo que ves, no rompas el espejo. El espejo es inocente. Reconoce que fuiste tú el arquitecto de este laberinto. Y aquí es donde se pone interesante. Porque si tú lo construiste, tú puedes derribarlo. Pero derribarlo va a doler. Va a requerir martillazos. Va a requerir que aceptes que has estado equivocado durante años, quizás durante décadas. Y el orgullo humano es una bestia difícil de domar. Muchos prefieren morir defendiendo su error que vivir admitiendo su equivocación. Ese es el precio del orgullo estúpido, la condena a la repetición perpetua. ¿Acaso crees que el destino es una fuerza externa que decide por ti? No te engañes. Lo que llamas destino es simplemente la suma de todas las veces que agachaste la cabeza por miedo a destacar. Soy Friedrich Nietzsche y te hablo desde la soledad de las cumbres, desde el siglo XIX, donde vi morir a Dios en el corazón de los hombres y vi nacer algo mucho peor, el último hombre. Ese ser diminuto que ya no es capaz de despreciarse a sí mismo y que solo busca un poco de calor, comodidad y seguridad. En mi tiempo, caminé entre las ruinas de una cultura que se pudría lentamente. Vi académicos en las universidades alemanas llenándose la boca de palabras vacías para no tener que enfrentar la realidad cruda. Vi a la iglesia vender culpas y comprar obediencias, creando hombres que se arrodillaban no por virtud, sino por terror a la vida. La sociedad europea era un gran hospital donde todos fingían estar sanos, mientras su voluntad se atrofiaba. Y tú, hombre moderno, no eres diferente. Has heredado esa misma enfermedad, pero ahora tienes juguetes más brillantes para distraerte. Buscas analgésicos para el alma. Te aterra el dolor, te aterra el conflicto, te aterra la soledad absoluta. Pero te digo algo con brutal honestidad. Una vida sin abismos es una vida plana, una existencia que no merece ser vivida. Ustedes han perfeccionado el arte de la mediocridad. Se esconden detrás de la moral de la compasión, porque es fácil compadecerse, pero es extremadamente difícil admirar. Odian al que sobresale porque les recuerda su propia pequeñez inaceptable. Eso es el resentimiento, el veneno más amargo que beben cada mañana antes de salir a sus trabajos vacíos. La voluntad de poder no es querer dominar a otros, es querer dominarse a uno mismo, es tener la fuerza de imponer tu propia ley sobre el caos de tu existencia. Pero ustedes prefieren ser arrastrados por la corriente, ser una copia de otra copia, temblando ante la idea de ser responsables de su propio ser. ¿Dónde está tu martillo? ¿Dónde está tu capacidad para romper los viejos valores y forjar los nuevos? El nihilismo está tocando a tu puerta, esa sensación aplastante de que nada importa, y si no tienes cuidado, te tragará entero. No busques la felicidad de los tenderos ingleses, esa felicidad mediocre de tener la panza llena y el espíritu vacío. Busca la tensión, busca la resistencia.
Ama tu destino, incluso si tu destino es terrible. Amor fati. No desees que la realidad sea distinta. Deséala exactamente como es, con todo su dolor y toda su gloria, y ten la fuerza titánica para cargarla sobre tus hombros sin doblarte. La vida es apropiación, es conquista, es imposición de formas propias. Si no estás creciendo, estás muriendo. Si no estás subiendo, estás cayendo hacia la nada. No existe el punto medio. Eso es un invento de los cobardes para sentirse seguros en su inacción. Tienes que elegir ahora mismo. O sigues siendo una oveja en el rebaño, balando al unísono con la masa informe, o te atreves a ser un espíritu libre que baila al borde del precipicio. Nadie te va a salvar. No hay recompensa al final si no la construyes tú mismo con sangre y sudor. Deja de esperar un milagro. Mata la esperanza, porque la esperanza es el sufrimiento prolongado de los débiles. Actúa. Transfórmate en el juez y el verdugo de tus propias debilidades. Llega a ser el que eres. Todo lo demás es una pérdida de tiempo.